Particularmente hoy me da muchísimo gusto presentar como nuestro conferencista magistral a un investigador de nuestro instituto, uno de los, y no es porque él esté aquí, sabe que aunque fuera mi enemigo lo diría, uno de los juristas más brillantes que tenemos en México, el doctor Juan Luis González Alcántara. Daré algunos datos curriculares muy breves. Nació en la Ciudad de México, la fecha no la digo, pero es bastante joven. La del siglo pasado, o sea que ya pasó un tiempo y aquí el doctor es mucho más joven, y entonces siempre trata de protegernos al respecto. Es licenciado en Derecho por nuestra universidad. Cuenta además con grados académicos por Magiditz in Airbus, por the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, cursando los estudios como becario Fulbright y máster en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre su formación complementaria destacan Program of Instruction for Lawyers in Harvard Law School y el curso Conflict Resolution in the Department of Peace and Conflict Research en Uppsala University. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales como conferencista, ponente o expositor. Su trabajo de investigación abarca distintos artículos y colaboraciones en libros, ya sea de autoría, coautoría o coordinador, de los que se destacan los siguientes. De autoría, Derecho de las personas arrendadoras y arrendatarias, Responsabilidad civil de los médicos, Derecho del arrendatario, Derecho del arrendador, Pedagogía y enseñanza del derecho. Coordinador, el Código Civil Federal comentado, libro cuarto de las obligaciones, tomo cuarto, Derecho privado, Diccionario de Derecho Civil y de la Familia. Es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco, y ha sido profesor invitado en diversas escuelas de posgrado, en donde destacan la Universidad Judicial de Durango, la Universidad Iberoamericana de Campus Puebla, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Cristóbal Colón, etc. Entre sus actividades profesionales destaca haberse desempeñado como jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, defensor adjunto de los derechos universitarios en la UNAM, asesor de la Productora Nacional de Radio y Televisión, asesor de la Dirección General de Programación y Presupuesto del Sector Energético Industrial y director de investigación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director de Anales de la Jurisprudencia y Boletín Judicial, magistrado supernumerario, magistrado numerario de la Tercera Sala Civil, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del 2000 al 2003 y actualmente magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar. Dentro de todo esto me permito subrayar que sin duda alguna el doctor Juan Luis González Alcántara es uno de los principales promotores de formas modernas de la enseñanza del derecho, particularmente de la enseñanza judicial. Es un placer entonces y un honor tenerlo una vez más entre nosotros y sin más le doy el uso de la palabra. Buen día. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Sabemos que esto es filmado y grabado y toda la persecución que nos hace el doctor Cáceres, un viejo amigo, colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas con quien me he relacionado desde hace muchos años y sobre todo tenemos una gran amistad que es fruto de la reflexión, de pleitos, como él decía, algunas veces somos enemigos y amigos. En posiciones de carácter académico estamos muy en contacto, cuestionándonos y viendo los asuntos de carácter personal. En esta ocasión me pedía que reflexionáramos sobre un ejercicio que llevamos ya 10, 15 años practicando con el doctor Demetrio Cortés, que es viejo invitado también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Gerardo Ramírez, nos falta Fernando Sosa, que también estará por aquí en un ratito. ¿Cuál era la intención? Él nos planteó que hay necesidad de revisar los sistemas de enseñanza del derecho y yo en alguna ocasión, hace ya muchos años, daba clases de pedagogía jurídica, metodología de la enseñanza del derecho, estoy hablando de hace casi 30 años. Muchos de esos alumnos que tuvimos pues han llegado a posiciones demasiado importantes, ministros de la Corte, han sido procuradores, han sido gobernadores,
Algunos no han llegado a la presidencia de la República, pero podríamos decir que por ahí pasaron en la Universidad Panamericana, Enrique Peña Nieto, y ya se va. Y sabemos que en ocasiones podemos aprender de viejos maestros. Nosotros hemos aprendido de los errores que cometíamos como maestros, pero sobre todo aprendimos más de la enseñanza que nos impartían nuestros alumnos a través de la reflexión que hacían cotidianamente en nuestras clases. Por azares del destino hemos pasado por muchísimas universidades, no solamente de México, sino también del extranjero. Hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas como alumnos en ocasiones como docentes, en Estados Unidos y en Europa, principalmente en España, en Alemania, en Suecia y en algunos otros países del mundo como Colombia, Brasil, en Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, Argentina y Chile, desde luego. Y nos han permitido discutir con los maestros, con los docentes, cómo debemos de enseñar, cómo debemos de impartir una clase. Y una de las cosas que hemos aprendido y venimos reflexionando al respecto, ¿cuál es el mejor sistema de enseñanza del derecho? Todo depende de la materia, depende del entorno, depende del auditorio, depende del nivel de conocimientos de los alumnos. Hace ya un par de décadas, allá por el año 2000, nos topamos con excelentes juristas. Ana Laura Magaloni, que había sido alumna mía del ITAM, me dijo, vamos a echar a andar en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el área de Derecho. Y queremos saber cómo debemos de arrancar la carrera, si esta carrera debe ser diferente, porque tenemos enfrente a la Universidad Iberoamericana, que tiene más de 40 años impartiendo Derecho, o debemos de buscar un nuevo esquema y modelo educativo. Y en una junta, que podríamos decir con algunos magistrados que tenían una vena docente, uno de ellos era el maestro Bejarano, y el maestro Bejarano que nos decía, bueno, si van a enseñar Derecho, pues debemos de aprovechar un sistema que utilizamos en la década de los 60, 70, que echamos a andar en el sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, en donde el alumno pudiera formarse a través de la elaboración de ciertos textos, y de ahí arrancó y surgió aquella edición de los libros de Harla que ahora difunde Oxford University Press, y dijimos, bueno, vamos a echar a andar una nueva escuela. ¿Cuáles son las características de esta escuela? Si bien en la Facultad de Derecho entran 1.500, 2.000 maestros a impartir su clase cada año, 1.500 profesores de Derecho, pues entran otro tanto de alumnos de Derecho en cada generación. Dijimos, esta oportunidad que nos está brindando el CIDE de abrir una escuela de Derecho, debemos de confinarla a un campo de experimentación. Entonces, con 20, 25 alumnos que iban a recibir en esa primera generación, dijimos, debemos de tratar de que los planes de estudio sean utilizando un método distinto al que se viene utilizando tradicionalmente en las escuelas de Derecho, que hay miles de escuelas de Derecho en México, que tenga su sello de diferencia y que nos permita a nosotros a reflexionar en torno a cómo estamos enseñando y si realmente estamos transmitiendo los conocimientos que debemos de transmitir. Así surgió la elaboración de un plan de estudios utilizando el método de casos que se venía utilizando desde hace más de un siglo en Estados Unidos. Y dijimos, ¿por qué no les presentamos los casos que estamos discutiendo, los casos que estamos viendo en la docencia, en la materia que nos asignen? Nos dieron a nosotros contratos, obligaciones, derecho de familia, y entonces elaboramos ciertos manuales que sirvieron después para la elaboración de otros tantos textos. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, en aquel entonces yo tenía una función de carácter administrativo, y en cuanto me incorporé a una sala familiar, dijimos, bueno, vamos a llevar los casos y los expedientes a los alumnos. Expedientes que se iban acumulando de miles de hojas que era difícil que los alumnos pudieran leer. Les regalábamos copias que íbamos a destruir de los expedientes antiguos y les facilitábamos pues, los asuntos que estábamos viendo. El doctor Demetrio, nosotros veníamos del área civil y entonces con un cambio que hubo de 4 años de reflexión, dijimos, pues vamos a llevarle los expedientes que estamos viendo. Al principio ni testábamos los nombres, ni testábamos los datos, y en alguna ocasión nos sucedió algo distinto a lo que suele suceder en este tipo de enseñanza que se daba en el CIDE y que estábamos tratando de implantar en otras escuelas de Derecho.
Y una alumna descubrió que su papá había tenido un divorcio muy tormentoso porque era un expediente viejo, y entonces dijo, ¿qué pasó? Están revelando esta información, casi nos iban a acusar y nos iban a demandar por estar dando a conocer secretos de familia. Pero dijimos, ¿qué podemos hacer con esos expedientes? Si bien no es fácil acudir a la investigación, ya llegó Fernando Sosa, como siempre, muy puntual, porque su conferencia es hasta las 10 de la mañana. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, empezamos a resumir los casos y dábamos los casos de una manera distinta. Desde luego que no eran expedientes de sucesiones, cosas muy alejadas de la realidad, sino presentábamos la nota periodística del día. Y un ejemplo de cómo nosotros integrábamos los casos que discutíamos y que venimos discutiendo desde hace 15 años en el Tribunal Superior de Justicia, lo ha presenciado el doctor Cáceres, que va a investigarnos, siempre nos critica y nos dice por qué hacen esto, etc. Cada miércoles a las 12:30 nos apoderamos y nos robamos el espacio de la presidencia del tribunal, en el Consejo de la Judicatura, en el piso 17 de la Avenida Juárez, de un edificio que se construyó ex profeso para la materia familiar. Y nos reunimos jueces, magistrados, proyectistas, y todos somos iguales. Tenemos un moderador que viene siendo Gerardo, y nos dice, bueno, este es el caso, nos lo hace circular con 24 horas de anticipación. Y los asistentes pues tienen a veces la oportunidad de leer el caso, que no puede ser más de 5 cuartillas, aunque haya referencias a la bibliografía general. Y eso permite abrir una discusión en donde nunca nos ponemos de acuerdo. Cada quien se va con sus prejuicios con los que llega, y normalmente nos sirve de reflexión, en donde a veces los jueces le enmiendan la plana a los magistrados, a veces los magistrados quieren imponer su criterio de autoridad sobre los jueces, y ese es el ambiente en el cual se desarrollan estos asuntos. Corría el año 2005, 2006, cuando, platicando con el ministro presidente Azuela, le dijimos, ¿por qué no en el canal judicial que se echó a andar todo ese proyecto desde la presidencia del ministro Góngora Pimentel? Dijimos, ¿por qué no pasan las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los alumnos puedan ver qué tan inteligentes o qué tan limitados son los ministros y las ministras? Y entonces empezó a reproducir las sesiones de la Corte, en donde realmente se veía qué magistrados o qué ministros tenían una posición orientada hacia un punto de vista a otra cosa. Nosotros hemos utilizado el tomar el caso que no tenemos resuelto en el Tribunal Superior de Justicia, en la tercera o cuarta sala familiar, y lo llevamos a una discusión abierta, en donde la obligación es no grabar, no filmar, no llevarse más que apuntes si quieren las personas llevarse, y tratar un caso emblemático, un caso importante. A veces reincidimos porque una cosa es la revisión de una sentencia de primera instancia y otra cosa es la revisión de una sentencia de segunda instancia y otra cosa es el amparo que concede ya sea un juez de distrito o un tribunal colegiado, y a veces nosotros discutimos los asuntos que llegan hasta la Suprema Corte. El asunto que les traigo hoy como manera de ejemplo, quienes nos despertamos temprano porque tenemos pesadilla o tenemos la conciencia bastante intranquila, pues leemos el periódico, todavía no lo leemos en tableta como lo hacen algunos de ustedes, sino leemos el periódico y lo recortamos. Y aunque tenía preparado un tema bastante diferente al que traigo ahorita, les narro lo siguiente. La Suprema Corte resuelve el día de ayer en un asunto en la primera sala y dice, en la página correspondiente, dice: infidelidad sexual no es sancionable, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la nota, que es con lo que normalmente empezamos un caso, la Corte ampara a una mujer que cometió un adulterio hace 20 años. El marido o el exmarido reclamaba 7.5 millones de pesos por concepto de daño moral. Y dice la nota de Diana Lastri, que se publica en el Universal y lo mismo hace en el Excelsior, dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a una mujer a la que su ex marido le reclamaba 7,5 millones de pesos por concepto de daño moral, provocado por la infidelidad sexual que ella cometió hace más de 20 años. La primera sala de la Corte declara que la infidelidad sexual no puede ser considerada como un ilícito con el que se puede exigir el pago de un daño moral a quien incurre en esa conducta. El fallo, elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, indica
que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo que depende de la voluntad de los cónyuges y por ello no puede sancionarse a quien decide ser infiel a su consorte. El control estatal necesariamente se ve limitado en cuanto a la imposición de las consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial, señaló la Corte. El deber conyugal referido está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo que se presupone entre los consortes respecto de la vida conyugal que se circunscribe a la intimidad de la pareja, de manera que los acuerdos, conforme a los cuales deciden vivir la vida en común, atañe a ambos y preponderantemente son inherentes a ese ámbito. Los ministros indicaron que la infidelidad sexual podría traer aparejada la consecuencia jurídica de una eventual disolución del vínculo matrimonial, pero que no puede reclamarse por la vía civil el pago de una indemnización por concepto de daño moral a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido. En la demanda, el afectado reclamó a su exesposa y al hombre con el que se le fue infiel y con quien actualmente se encuentra casada, el pago de 7,5 millones de pesos por concepto de daño moral y los gastos y costas del juicio. El demandante alegó haber sufrido una afectación a los sentimientos, decoro, vida privada, honor y reputación, pues alegó que en la relación extramarital que sostuvieron los demandados nació una hija que se le hizo crecer, era suya. El reclamo fue tramitado ante un juzgado civil, a pesar de que la afectación llevaba 22 años de divorciado con la mujer, tiempo en el que no se hizo cargo de sus deberes parentales con la hija que dijo no ser suya ni haber tenido una relación con ella. Todo inicia con una demanda ante un juez civil. Y el juez civil, cuando llegan y le demandan un asunto que sucedió hace 22 años, le dice, pues no prospera, no tiene derecho este señor. Y por lo tanto, dice que no tiene acción, ni se puede obtener una sentencia. La resolución es impugnada ante una sala civil y la sala civil resuelve, oye, ya es muy tarde para venir a reclamar el daño moral que te ha causado una infidelidad si ya tienes 22 años de haberte divorciado en términos generales. Y la Corte ve cómo esto se va ante un tribunal colegiado. En el amparo, un tribunal colegiado considera que la infidelidad en el matrimonio constituye un hecho ilícito y es susceptible de generar una responsabilidad civil. Entonces tenemos primera instancia que dice nada, la sala dice nada, y llega esto en un amparo a un tribunal colegiado y dice sí, es susceptible de un hecho ilícito, pero después esa resolución es invalidada en la Corte. Con estos datos, en términos generales, ubíquense el caso. En los 80s, una pareja de jóvenes entra en una relación bastante íntima, la mujer resulta embarazada de esa relación, lógicamente, la pareja decide casarse, se casan, tienen una hija, y entonces, bueno, el padre de la niña queda muy contento porque su hija es muy bonita y todo lo que quieren ustedes y saben. Pero la mujer pues sigue teniendo amigos y después de haber nacido su primera hija tiene otra relación y como producto de esa relación nace otra niña. Esa niña se le hace creer al señor que es hija de él y entonces, bueno, después descubre que su mujer tiene una relación fuera de matrimonio o estando él casado con ella y entonces decide divorciarse. La mujer pues como quería más al otro que al marido, pues decide divorciarse y casarse con él. ¿Qué tenemos nosotros? Imagínense a alguien que sigue rumiando la infidelidad y 20 y tantos años después viene y demanda el pago de 7,5 millones de pesos. El asunto, como lo comentamos, nos permite reflexionar muchas cosas. ¿Qué sucedía hace 30 años cuando la mujer le era infiel a la persona? No había la prueba del ADN, no podíamos demostrar que la infidelidad había producido hijos fuera de matrimonio, no era una forma de probar esa infidelidad.
Después de que aparecen todas estas pruebas genéticas en donde la ciencia nos permite conocer el origen biológico de las personas, pues cambia totalmente, porque la gente empieza a ver que tiene hijos güeritos, otros pelirrojos, otros morenos, otros negritos, otros de piel rizada, y dice, pues, ¿qué pasó aquí en términos generales? ¿Cuál era la situación de la legislación que teníamos nosotros en la década de los 70? Nosotros sabemos que una de las causales de divorcio que era muy difícil de probar era la infidelidad, a menos de que la persona que había procreado un hijo hubiera reconocido ese hijo fuera de matrimonio o el padre hubiera rechazado la posibilidad de haber tenido relaciones porque estaba fuera del lugar, porque estaba en la cárcel o porque simplemente era incapaz de poder engendrar un hijo. Hasta la década de los 80s y 90s nosotros no teníamos esa certeza, había las pruebas de sangre y toda una serie de cosas. Pero el daño moral que se causaba de saber que a alguien le dicen, es tu hijo, que le reclaman alimentos y que se ve engañado por su mejor amigo, que en ocasiones hacen el servicio mejor que uno, y pues no queda más que aceptarlo y la mujer decide irse con él, pues eso generaba una humillación, sobre todo en una sociedad eminentemente machista como es la sociedad mexicana. ¿Por qué se cambió la legislación y dejamos de tener causales de divorcio? Esto nos permite, este dato que aparece en el periódico, nos permite tener la oportunidad de reflexionar con los alumnos, con los proyectistas, con los jueces, cómo hubiéramos resuelto nosotros, no somos jueces civiles, sino jueces familiares, cómo hubiéramos resuelto nosotros ese asunto. De la misma manera que lo resolvió el juez de primera instancia, de la manera en que lo recibió la sala correspondiente, de la manera en que lo resolvió el tribunal colegiado o de la manera en que lo resolvió la corte. ¿Quién tiene la razón? Es lo que nosotros preguntamos. ¿Hasta dónde podemos nosotros meternos y sancionar a alguien porque toda su vida ha perdido la credibilidad en él o tiene una afectación que se hace y se alarga a través del tiempo porque la mujer le fue infiel? Esto se presta a que las mujeres en la sala digan, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, y que algunos hombres digan, bueno, si no tienes vigilada a tu mujer, si no la tienes enclaustrada, si no la tienes encerrada, pues atente a las consecuencias. ¿Y qué genera en el auditorio que nosotros estamos discutiendo un hecho real? Bueno, nos permite acudir a la sentencia seguramente del juzgado, nos permite acudir a los razonamientos que tienen la sala correspondiente, nos permite saber por qué los magistrados, cuál es la tendencia, cuál fue el tribunal colegiado que decidió que sí había una afectación moral y por qué los ministros de la Corte sostienen esto. En estos casos, nosotros analizamos la ideología que tienen algunos magistrados. Sabemos que en materia familiar tenemos salas integradas por gente muy conservadora, gente que inicia su sesión de trabajo con una oración, que llama a sus colaboradores a rezar antes de las horas de trabajo, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero que tienen muy presente su ideología religiosa dentro de sus funciones, que son brutalmente conservadoras. Pero también conocemos otros que, bueno, llevan una vida bastante relajada y que no tienen esos prejuicios de carácter religioso, pero que a lo mejor son muy conservadores. ¿Qué sucede con el tribunal colegiado? Nosotros analizando de qué tribunal colegiado proviene la sentencia, quién fue el ponente, hasta dónde la familia que está involucrada o los abogados que están involucrados son abogados de esta asociación de abogados católicos mexicanos o abogados liberales mexicanos, hasta dónde los ministros de la Corte van cambiando su posición. Esto es un hecho que sale en los periódicos el día de hoy, que fue resuelto en la primera sala de la Suprema Corte el día de ayer. ¿Qué le permite al estudiante de Derecho? Bueno, empezar a analizar hasta dónde sabe de alguien que tuvo un hijo fuera de matrimonio, hasta dónde tiene un amigo que sus papás se divorciaron porque la mamá le era muy infiel o el papá le era muy infiel a su mamá, y nos permite una revisión de las instituciones que tenemos al respecto. ¿Cómo hacemos nosotros y armamos el caso? Bueno, pues damos la noticia, la hacemos un poco como la hacía un profesor mío de la Universidad de Harvard, que era Albert Martin Sachs, que fue el dean de la Escuela de Derecho cuando yo estudié por allá. Y entonces es una nota de prensa, una
Nota de prensa en donde el alumno no tiene toda la información que podemos obtener a través de una investigación porque no estuvimos presentes en todo el juicio, en todo el procedimiento, y eso ayuda al alumno a sostener sus posiciones, que casi siempre son los mismos criterios que tiene cuando termina de estudiar. Pero le permite también a razonar hasta qué punto la autoridad está actuando correctamente, si ha cambiado o no ha cambiado la posición ideológica de nuestras leyes o de quienes hacen nuestras leyes, o son ahora más liberales. Y ese es un ejemplo común y corriente que nosotros solemos acudir y traer a colación. Y otra nota que también aparece en los periódicos que me pareció muy interesante en términos generales, que tiene que ver con los sistemas que nosotros a cada ratito reconocemos, es una propuesta que firma el ministro José Ramón Cosío, que será quizás una de las últimas sentencias de despedida porque desafortunadamente deja la Corte en unos días. Es un amparo a una pareja de gays en Yucatán, que la Suprema Corte genera un criterio general al respecto sobre el reconocimiento a la reproducción asistida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, nosotros hemos cambiado el derecho de familia en los últimos 30 años y eso nos permite revisar los libros que se editaron hasta la década de los 80s o 90s, brutalmente conservadores, en donde no se aceptaba, desde luego, el matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio entre hombres y entre mujeres. No lo aceptábamos como tal y no permitíamos nosotros que la institución pudiera hacer. Esto también ayuda a ver la legislación, en el caso de la Ciudad de México, el caso de cómo hemos evolucionado, hasta entender cómo las autoridades de un corte un poco conservador o no conservador consideraban que el matrimonio de personas del mismo sexo debía o no debía de darse. Si bien la Ciudad de México fue la primera entidad que nos permitió a todos nosotros conocer una institución como la Ley de Solidaridad, el caso concreto en donde se permitía uniones de carácter solidario de las personas que tenían consecuencias equivalentes al concubinato, consecuencias equivalentes, pues se produce en un contexto que nos permite a nosotros, con los alumnos o con los compañeros del juzgado y de la sala, analizar hasta qué punto estamos bien o estamos mal. En este caso concreto, nosotros hemos discutido mucho estas resoluciones con el ministro José Ramón Cosío y consideramos que no todos los ministros tienen el mismo punto de vista de él, sobre todo en el área, en la segunda sala, en donde, ¿qué sucedía? Bueno, ubíquense hace 30 años, por ejemplo, toda la legislación de nuestro país consideraba a los hijos nacidos dentro del matrimonio como hijos de matrimonio. Pero no concebíamos la posibilidad de que hubiera una producción o una reproducción asistida en donde hubiera el arrendamiento de útero, en donde hubiera la aportación de los gametos masculinos o femeninos para la procreación. La primera entidad que se atrevió a legislar, gracias a una intervención del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando estaba el doctor José Luis Soberanes, era el director del instituto, una persona de formación muy conservadora desde mi punto de vista, por lo menos en materia familiar, que es muy respetable y desde luego pues eso nos permitió una discusión bastante larga en su momento, fue el Estado de Tabasco. En el Estado de Tabasco, era Madrazo el gobernador, se decidió modificar la legislación y se permitió que las parejas que no podían procrear porque no tenían esa posibilidad física o emocional por razones de edad, pudieran tener hijos con la ayuda de otras personas. Si lo vemos en la Biblia, lo conocemos los casos en donde pues Esther le pide a su muchacha que pues tenga relaciones con su esposo porque pues ella está muy grande y si se va, pues se va sin dejar descendencia y se consideraba como una cosa de afectación bastante fuerte. En nuestro país se fue viendo la posibilidad de la reproducción asistida, pero también el matrimonio de personas del mismo sexo. Y no es el impacto del matrimonio del mismo sexo lo que viene a ser, sino cuando estas familias diferentes, como tenemos las familias ensambladas, las familias de personas del mismo sexo, pues quieren tener hijos. Y dos hombres, pues es difícil que tengan hijos entre ellos y tienen que acudir a una persona que les diga, bueno, yo te presto la posibilidad de que tengas hijos. Pueden ser ellos los que aportan el gameto masculino, es decir, el esperma, o no.
puede ser la persona que decide permitir que sea su vientre el que procrea al niño. Y después vienen los problemas de quién es el padre, quién es la madre, y los problemas del registro civil, en donde se pide que se registre a un niño con los dos apellidos de las personas. En estados como el estado de Yucatán, que es brutalmente conservador, la gente sigue a los usos y costumbres teniendo presente, pues no consideraba que fuera posible de que un niño tuviera dos padres y no tuviera madre, o sea, literalmente. Y entonces, ¿qué es lo que resuelve? La Corte atrae el asunto y resuelve que sí tienen derecho esas dos personas a registrar al hijo como hijo de ellos, independientemente de que pues, no aparezca la madre. ¿Por qué razón? Pues porque la legislación de otras entidades, como es en el caso concreto de Tabasco, permite esto. ¿Y esto qué produce nuestro auditorio? ¿Qué produce? Pues que es algo muy real, que es algo que se está dando cada vez más en México, que ya tenemos clínicas de fertilidad en donde se realizan cierto tipo de contratos para la procreación, estas clínicas de fertilidad, Boston y toda una serie de clínicas que tenemos en los principales hospitales, como sucede en el Hospital ABC o en los Hospitales Ángeles, pues hay parejas que han intentado o han hecho su mejor esfuerzo durante años y no tienen hijos, pues se acudir a una clínica de fertilidad con la felicidad que implica el tener o no tener hijos. Pero ¿qué analizamos también con una nota de estas? Bueno, a ver cómo está el contrato. Imagínense dos jóvenes que están trabajando, hay una mujer que no quiere casarse, pero quiere tener hijos, y que acude a una de estas clínicas y que va a los exámenes y que acompaña a su amiga y que firma un contrato de donación de esperma. ¿Hasta dónde puede excluirse de la responsabilidad para los gastos de manutención del menor? ¿Hasta dónde puede esa persona que aporta el esperma decir, yo no soy el padre, yo nada más soy el donador? ¿Hasta dónde tiene conocimiento de esa responsabilidad? Pueden suceder muchas cosas en el ínterin. Puede ser la misma mujer la que tenga al niño, o puede ser una tercera mujer la que lleve en su vientre al niño. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Tiene derecho la mujer a reclamarle alimentos o no tiene derecho? Pues son problemas que no estábamos viendo nosotros ni vislumbrando ni remotamente hace 20 o 30 años. Oíamos de fantasías en libros, leíamos en historias que se había dado en algún lugar del mundo la posibilidad de la reproducción asistida, cuando sabemos que existen bancos de esperma para animales desde hace muchos años en nuestro país. Y es así como nosotros vamos analizando los casos que nos llegan a nosotros. Nosotros tenemos este sistema, les mandamos por correo a los que están inscritos en ese grupo de los miércoles, así le hemos denominado, porque el miércoles es el día en que analizamos los casos, y les damos seguimiento. Y toma nota, Gerardo, de las opiniones y perfeccionamos el caso. Es muy sencillo, en 2 hojitas damos los hechos, normalmente cambiamos los datos de los nombres de las personas, no normalmente, siempre cambiamos los datos y los referimos a otras situaciones. Esto nos ha permitido a nosotros, este sistema de presentar los problemas, que es un poco diferente del sistema de casos, de darles a los alumnos la oportunidad de discutir los temas que se están resolviendo en el Tribunal Superior de Justicia. Corrían los primeros años de este siglo, y nosotros veíamos que los expedientes, por ejemplo, en materia de divorcio, pues se alargaban muchísimo. Y entonces, con la vinculación que tenemos con la gente entonces de la Asamblea Legislativa, pues dijimos, ¿por qué no hacemos el divorcio encausado, como sucede en España, como sucede en otras, como lo planteó en su momento Cervantes en el magnífico ensayo sobre el juez de los divorcios? ¿Por qué no hacemos un cambio de carácter legislativo y lo planteamos como una posibilidad? Y entonces lo hicimos, quitamos las causales de divorcio y se fue en todas las instancias, la gente consideró que era una aberración. Cuando nosotros tuvimos algunos problemas en donde vimos que las mujeres se quedaban sin una participación en los momentos de divorcio, pues creamos la figura de la compensación. Rosario Robles nos reclamaba de que los hombres nos quedábamos con todo y decía, las mujeres nos quedamos sin nada cuando nos divorciamos porque el hombre se pone todas las cosas a su nombre. Y entonces vimos cómo era la situación en otras partes del mundo. Cuando nosotros vimos los problemas que había entre parejas que tenían problemas para heredar, pues creamos nosotros la figura
de la sociedad en convivencia que tomamos de la legislación francesa de finales del siglo pasado. Trajimos esas instituciones, operaron, funcionaron, pues no lo sabemos si la gente ya siga firmando sociedades en convivencia, pero analizamos que la gente tenía derecho a proteger su parte patrimonial si le dedicaba pues, los últimos años de su vida a una persona o si quería juntarse con una persona del mismo sexo, respetando esa individualidad y hasta cierta medida nosotros tratamos de hacer eso. Hemos propuesto muchas cosas también que son resultado de las locuras que se discuten. Pueden no todos estar de acuerdo, como es la necesidad que tenemos de que se filmen las sesiones en las que acuden las personas a elaborar los testamentos, porque consideramos que la parte sucesoria, cuando ya alguien se fue, pues no le podemos preguntar si no es con la cuija o a través de otro procedimiento, qué fue lo que quiso decir en algún proceso de sucesión. ¿Qué necesitamos nosotros? Hemos planteado cosas tan locas como pueden ser el hacer por internet el testamento con una clave como hacemos nuestra declaración patrimonial y el SAT se queda con todos nuestros recursos para pagar los impuestos. ¿Por qué no pensamos en modernizar ciertas instituciones? ¿Por qué no permitimos el acceso a la gente a través de estas instituciones? Pues creemos que es revolucionar un poco el sistema de enseñanza que es brutalmente aburrido en las escuelas de derecho. Y como fruto de esa discusión que tuvimos con el doctor Cáceres hace ya algunos años, pues tenemos una especie como de observador externo, muy académico él, que nos permite a nosotros entender hasta qué punto los jueces estamos prejuzgando o estamos prejuiciando por base en nuestra formación, nuestro esquema. Les podemos decir que muchas veces nos sorprende las respuestas que nos dan las mujeres en las juezas o las magistradas, porque son a veces mucho más duras en cuanto a cuestiones de que quién se debe quedar con el niño, cómo debemos de verlo, qué problemas tenemos para la adopción, debemos o no facilitar el acogimiento, cómo resolver los problemas de convivencia cuando existe un rompimiento, etcétera, que tenemos que entender mucho. Hemos desarrollado muchas cosas, hemos creado la casa de convivencia familiar para que los padres puedan ver a sus hijos, los padres, y me refiero a padres y mujeres, porque siempre las feministas me reclaman de que hablo de padres nada más como si fueran los únicos que tienen hijos, no, padres y madres en el viejo sentido del término, y eso nos ayuda a nosotros a ver por dónde vamos, a escuchar a la gente, a tomar nota de sus inquietudes, y en ocasiones hemos resuelto cosas que no les gustan mucho a las partes que participan, pero casi siempre lo hacemos experimentando, mejorando, viendo hasta de dónde va el derecho de familia en la sociedad o en sociedades como la nuestra. El Instituto de Investigaciones Jurídicas nos ha permitido exponer algunos temas, a veces tenemos encuentros con maestros e investigadores y analizamos instituciones como es la parte del acogimiento. Nosotros sabemos que ya no existe la adopción simple en México por muchas razones, fue mejor la adopción plena y las implicaciones que tienen. También propusimos en su momento el cambio del orden de los apellidos. Cualquiera que ha analizado la legislación brasileña sabe que pues en Brasil primero va el apellido de la madre, porque es lo más seguro, el padre quién sabe quién sea, pero siempre lo pone en segundo lugar. ¿Y por qué no cambiar el orden? ¿Por qué no modificar el orden de los apellidos? Nosotros hemos concedido y empezamos con nuestros pleitos con las autoridades del registro civil a ver por qué había que modificar los nombres con mayor facilidad, de tal manera que toda la parte que hemos logrado pues ha hecho mucho daño a muchas gentes, pero también ha hecho bastante bien de la obligación, por ejemplo, de los padres de registrar a los hijos, cuando los registran, el reconocimiento que implica la parte de las pensiones alimenticias, cuando le quitamos parte de su salario a los hijos para dárselo a sus padres, cuando tratamos de proteger la parte patrimonial, y todo esto nos ayuda a una discusión de carácter académico en el aula, en el salón de clases y en el aula que es en la que se convierte en las juntas que tenemos entre los distintos magistrados, jueces y sobre todo los secretarios de estudio y cuenta que van viendo la orientación. ¿Esto qué trae? Bueno, que tenemos que obligar que alguien encuentre un asunto que sea nuevo, novedoso, que sea muy discutible, y entonces le asignamos la tarea literaria a Gerardo Ramírez, que es el encargado de escribirlos, y ya tenemos
15 años cada semana nos atormenta con un caso distinto, que recuperamos que los casos que se están discutiendo en Inglaterra, que se están discutiendo en los Estados Unidos, que se está discutiendo en Centroamérica, cómo resuelve la Corte Interamericana, cómo resuelve la Comisión Europea de Derechos Humanos, cómo resuelven los tribunales alemanes, cómo vemos problemas de paternidad, de derecho de familia. Por eso agradecemos muchísimo al maestro Cáceres que nos hubiera invitado y también la presencia del doctor Demetrio Cortés, de Gerardo Ramírez y de Fernando Sosa, que está sentado por allá. Al maestro Cárdenas le damos las gracias porque él también sabe que discutimos mucho esto, no con la argumentación que él tiene, pero nos divertimos. Interrumpimos la semana a las 12:30 y discutimos ya la hora, porque tenemos que desalojar la sala de juntas de la presidencia del tribunal, nos permite a nosotros relajarnos, analizar los asuntos, discutirlos abiertamente, como debieran de discutirse las resoluciones de los jueces y sobre todo de los magistrados, ya no digan de los ministros, en donde la opinión de gentes externas, en donde la opinión no nada más jurídica, sino de psicólogos, de pedagogos, incluso tenemos a veces visitas de sacerdotes, pues nos dan un punto de vista distinto. Cuando vemos los problemas y la problemática a la que nos referimos, pues nos permite entender que la sociedad está evolucionando a pasos agigantados y lo que veíamos como escandaloso hace 20, 30 años, pues lo vemos como una cosa perfectamente normal en las familias, en donde, como en este caso que traemos a colación de la Suprema Corte, nos parece que nos invita a una reflexión. ¿Hasta dónde el deber de fidelidad no afecta a una persona cuando es engañado y le hacen creer que un hijo no es hijo de él y a lo mejor se muere con esa idea y habrá la posibilidad o no habrá la posibilidad? Analizamos cosas muy interesantes, vemos la voracidad que existe ya en muchos sectores de nuestra sociedad en donde la parte patrimonial está presente. Uno de los últimos asuntos que hemos discutido que nos parece interesante es el de un señor que decide hacerle una donación a su mujer porque no quiere morirse, porque tiene otros hijos de un matrimonio anterior, y entonces le hace una donación de un bien. El señor tiene su estudio, es profesor de música, la esposa es artista, y entonces hay una diferencia de casi 50 años entre el hombre y la mujer, cosa que puede referirse que se casó con su mejor alumna, y la alumna pues decide divorciarse de él después de haberle hecho la donación de la casa en la que se encuentra. ¿Hasta qué punto puede él revocar la donación por ingratitud porque lo deja por su mejor amigo, otro alumno también del maestro? ¿Hasta qué punto podemos nosotros pensar que la persona en un momento determinado, cuando ya es un adulto mayor, como lo soy yo, como lo es alguno de los compañeros que están aquí presentes, tiene la debilidad de adelantar lo que podría dejar o reflejar en un testamento con una solución definitiva? Nosotros tenemos que ver el entorno, la diferencia de edades, qué pretende la persona que recibe la donación, hasta dónde podemos proteger a esas personas de la tercera edad, que son muy sensibles y muy dados a disponer de los bienes pensando que se van a morir. Yo creo que debemos de revisar mucho, vigilar más, los notarios tienen que ser más prudentes en ver si la relación debe de permanecer en esas circunstancias, si estamos tras los bienes. Y en materia sucesoria hemos visto cada cosa que nos dejan a nosotros pasmados. Veíamos el caso de una sucesión muy famosa, en donde el señor, teniendo más de 7,000 millones de pesos o de dólares, ya no sé, ya pierde uno la noción de los bienes, decide excluir de su sucesión a un hijo por razones de principios de carácter religioso. Imagínense a un señor, que es un caso que salió en la prensa, no estoy revelando nada nuevo. El señor le dice a su hijo: si te casas con esa mujer, tus hijos no van a ser judíos. Y si tus hijos no son judíos, aunque yo los quiera mucho, no van a heredar. Y entonces te excluyo de mi sucesión. Ante advertencia no hay engaño. ¿Hasta dónde podemos nosotros pensar que esa persona está mal de sus facultades mentales porque tiene muy arraigados sus principios religiosos y entiende que el judaísmo se va a transmitir por la madre y que no hay la posibilidad de que quien no sea judía pueda transmitir su origen religioso, su origen genético, su origen
biológico si la madre no es judía. Entonces, analizar los momentos, analizar las cosas. Hay asuntos que nos sorprenden, en donde una persona con 95 años decide hacer su testamento y decide donar sus bienes a una persona que no es familiar de ella, excluyendo a los hijos. Y entonces, si el señor tiene capacidad, si no tiene capacidad, deben de estar los médicos alienistas presentes, no deben de estar los médicos alienistas presentes. Asuntos como los que han llamado la atención de hasta dónde en los procesos de interdicción debemos tomar en cuenta la posibilidad de que la persona tenga una libre disposición. Y el caso Ayadir nos llamó mucho la atención. Un joven platica con su mamá, la mamá dice, pues hay que interdictarte para que no seas responsable ante la autoridad, y entonces decide iniciar un procedimiento de interdicción para facilitar la exculpación del hijo en términos generales. Y cuando le dicen al hijo pues que está interdictado y todo eso va muy bien, pero le explican que no puede hacer muchas cosas, decide acudir ante la Suprema Corte que atrae el asunto y deciden decir, tienes que graduar las incapacidades de una persona que tenía el mal del Asperger. Aquí nosotros vemos que tenemos que revisar, tenemos que analizar, tenemos que excluir, oír, escuchar al posible interdicto. Y posiciones muy radicales en donde dos personas que tienen problemas, por ejemplo, del síndrome de Down, tienen la posibilidad de casarse o no tienen la posibilidad de casarse, tienen la posibilidad de reproducirse o no tienen la posibilidad de reproducirse. ¿Qué implicaciones tiene? Debemos de proceder como procedían en los años 40 y 50 en algunos países de Europa con relación a las personas, entre comillas, incapacitadas. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que ver todo eso? Y esto es un ejercicio que traemos, nosotros les decíamos al doctor Cáceres que debemos de difundirlo un poco más, pero bueno, es un ejercicio que nos permite discutir los asuntos de derecho de familia que se están ventilando y sobre todo que las personas como nosotros podamos argumentar por qué hemos resuelto de tal o cual manera. ¿Y cómo nos permite esa retroalimentación a ver cómo nuestras sentencias están mal o están bien, o confirmamos que las autoridades federales, en el caso concreto de los tribunales colegiados, pues son muy erráticos, porque si nos toca el tercero ya sabemos cómo van a resolver, si es el cuarto tenemos una idea de cuál es la tendencia de ese tribunal, concretamente si es un magistrado fulano sutano, si es el séptimo, es el octavo, ya sabemos que nos va a pegar porque en alguna ocasión resolvimos en contra de alguno de los integrantes de ese tribunal colegiado, y nos divierte a nosotros desde un punto de vista académico porque las resoluciones están bien fundadas, están razonadas, como nos adelantamos mucho al criterio en términos generales del país. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo tengo una formación académica, aquí en el instituto ya llevo muchos años, y entonces tratamos de llevar la parte académica a la parte jurisdiccional, que nos permite discutir abiertamente, sin enojarnos, sin apasionarnos y tomar partido de una u otra manera en forma definitiva, sino estamos sujetos a la exposición de nuestros criterios y sobre todo de nuestros puntos de vista. Y yo los invito realmente a que en esos ejercicios del sistema de casos que llevamos en algunas materias, sobre todo en la materia de obligaciones, de contratos, etcétera, de las materias civiles, pues a discutir los asuntos. Yo creo que es la mejor manera en que el alumno se involucra. A veces tomamos teorías antiguas, a veces tratamos de hacer lo menos teórico el asunto y más práctico. A ver, este es el problema, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo eres menos injusto si resuelves de esa manera? ¿Estaría bien resolverlo así? ¿Estaría mal resolverlo de otra forma? Y eso nos ayuda muchísimo a la discusión abierta y sobre todo a aprender de las gentes que están relacionadas con nosotros. Yo les puedo garantizar que la mayoría de las veces decimos, pues sí, mira, eso no lo habíamos visto. O este asunto, cuando entran en colusión derechos de uno y otro lado, pues nos permite a nosotros aprender. Conocer un poco más la legislación, ahora que tenemos una movilidad de la población muy grande hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos hacia México, cómo es el derecho en otras partes del mundo, cómo se aplica. Y todo esto surgió por un asunto que aparentemente no tiene importancia. Cuando Cantinflas enviuda y se va a vivir a los Estados Unidos y establece una relación
con una persona bastante joven, pues se sorprende que le demanden la disolución del vínculo matrimonial y sobre todo el pago de una parte de carácter patrimonial muy grande. Él no conocía que en Estados Unidos había una institución que consideraba el matrimonio por comportamiento, un poco lo que sucede en el sureste mexicano a través de aquellos trabajos de Ortiz Urquidi del matrimonio por comportamiento, lo hay en Estados Unidos, en donde la gente sin estar casada, si se ostenta como casado, pues tiene derechos y tiene obligaciones y sobre todo la parte patrimonial está presente porque se conoce como el matrimonio comunitario, etcétera. 11 estados de la Unión Americana lo tienen, y entonces si dos jóvenes viven juntos alegremente, comparten el lecho, comparten la cama, comparten la mesa y comparten el techo y se ostentan como casados, pues para los efectos del derecho americano se consideran casados después de 6 meses, y hay que pagar pensión alimenticia, y hay que liquidar bienes, y allá son más generosos porque nosotros normalmente vemos que la parte patrimonial es a partir del matrimonio, pero allá se incluyen todos los bienes que las personas tienen. ¿Y qué le pasó a Cantinflas? Pues que no conocía derecho, no sabía que pues el meterse con una persona más joven le iba a generar derechos a ella, y terminó pues liquidándola por varios millones de dólares, un error. En términos generales, aunque pasó momentos muy agradables, seguramente después ya fueron mucho más desagradables. Verán ustedes que la presentación no fue presentación en la que se haya visto influido, que es mi amigo, que es realmente magistral. Y por cierto, con respecto a que debe ser más difundido el trabajo que ellos hacen, como él bien lo indica, he tenido el enorme placer de acompañarlos en algunas de las sesiones. Son discusiones sumamente interesantes, muy enriquecedoras, y con respecto a que requiere mayor difusión, desde luego que sí. Ayer, bueno, es una persona muy ocupada, no pudo estar con nosotros en la inauguración, pero si recuerdan, comentamos que ya tenemos el prototipo de una base, un software, que sea una plataforma para enseñar con base en casos. Entonces le pediríamos al doctor Juan Luis, que es muy generoso, que nos permitiera generar el banco de casos de los que ellos llevan para poder alimentar el sistema que tenemos, y ojalá en una segunda etapa pudiéramos tener un banco de videos de esas extraordinarias sesiones. Creo que eso sería extraordinario para poderlo difundir en una plataforma a la que vamos a tener acceso a todos los que estamos formando parte de esto, que a partir de esta edición del Congreso se constituye como una red latinoamericana de metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho. Entonces, muchísimas gracias, tendrá toda la difusión del mundo y sobre todo posible replicabilidad en los distintos países que integran la red. Muchas gracias.